Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente. Este es nuestro tema número 12 y vamos a hablar acerca de qué ocurre cuando una persona se muere. Antes de iniciar con este importante tema, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre de amor, humildemente suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender tu palabra, que tu palabra pueda brillar en nuestros corazones y despejar las dudas o las incertidumbres que podamos tener en cuanto a este tema. Trae consuelo también a aquellos que han perdido algún ser querido a través de este tema. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, es un tema muy profundo y muy delicado porque toca los sentimientos y las creencias de todos nosotros, porque todos pensamos en algo acerca de cuando una persona se muere. Algunos creen que cuando alguien se muere se va directo para el cielo, otros creen que se va para el infierno, o que se va para el purgatorio, o para el limbo. Otros aún creen que pasas a una esfera diferente y que vas subiendo de esfera en esfera hasta progresar y llegar a ser Dios. Otros creen en la reencarnación, que cuando te morís, si fuiste bueno, puedes reencarnar tal vez en un animal noble como una vaca, y si fuiste malo, pues tal vez en una rata o una cucaracha. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Debemos aclarar algunos conceptos y el primero lo vamos a hacer utilizando el primer texto que vamos a ver, que está en Primera de Timoteo. Está Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios. Después Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y después sigue Timoteo. En la primera epístola de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice: Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Lo que quiero resaltar con este texto es que el único que es eterno, que ha existido desde siempre, que tiene una vida que no ha sido derivada de nadie ni de nada, que es la fuente misma de la vida, es Dios. Dice que Él es eterno y que es inmortal. En el capítulo 6 de este mismo libro, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, los insto para que tengan su Biblia y vayan siguiendo la lectura. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita, vamos a leer desde el 14 en adelante para que cojan el contexto, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea honra y poder sempiterno. Amén. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo este texto? Que el único que es inmortal es Dios. Inmortal quiere decir que no se muere. El resto todos somos mortales, que nos morimos. Aún los ángeles buenos, que mantienen su lealtad a Dios, dependen su vida de Dios, porque Dios es la fuente de toda vida. Los ángeles que se apartaron de Dios van a ser destruidos al final y van a morir, porque no son inmortales, aún el diablo. Y el ser humano, por supuesto, que es un mortal. Veamos allá en el libro de Génesis, porque el hombre tenía libre acceso al árbol de la vida y podía prolongar su vida mientras que fuese fiel a Dios. Pero cuando
pecó, Dios los sacó del jardín del Edén y puso unos ángeles con una espada flamígera en la entrada para que no tuviesen ya acceso al árbol de la vida y perpetuaran así la pecaminosidad para siempre, que fueran pecadores inmortales. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 19, cuando viene la maldición sobre la tierra por causa del pecado y del hombre, Dios le dice esto a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre no es inmortal. Después vamos a ver cómo fue que Dios hizo al hombre del polvo. Pero lo interesante que estamos viendo es que Dios es inmortal, pero el hombre es mortal. Vas a volver al polvo, el cual fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dios no le dijo, bueno, te vas a morir en el polvo, pero aparte de vos vas a seguir vivo en alguna parte. No, Dios no dijo eso. Hay que ser cuidadosos en ver qué es lo que dice y qué es lo que no dice la palabra de Dios. Dios no le dijo ahí al hombre, vas a seguir viviendo después de que te muras. Dios lo que le dijo es que te vas a morir. En el libro de Isaías, que está ahí después de Salmos, capítulo 51, Isaías capítulo 51, versículo 12, dice así: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Del hijo del hombre que por heno será contado. El heno es paja. Dice que el hombre es contado como paja. Si usted la deja en el agua y el sol rápido se deshace, y si le prendes un fósforo, quedan cenizas. Dice que el hombre es mortal. Dios es inmortal, Dios vive para siempre, pero el hombre no es inmortal. Vamos a ver un texto más en el libro de Ezequiel. Estamos en Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y después Ezequiel. Capítulo 18, Ezequiel 18, versículo 20. Dice así, Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces vean qué interesante que aquí nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Necesito que no se distraigan con este tema. Si hay mucha gente hablando cosas, vean el tema más tarde cuando puedan tener paciencia y puedan seguir el hilo de la presentación para que podamos comprender con claridad de qué es que nos está hablando la Biblia. Hasta el momento hemos visto que el único inmortal es Dios. Que el hombre es mortal. Mortal quiere decir que se muere. Estaba viendo aquí en el diccionario la palabra muerte. Muerte. A ver dónde está. Muerte, dice. Cesación completa y definitiva de la vida. Eso es la muerte. Morirse no quiere decir seguir vivo. Morirse quiere decir dejar de vivir. El único inmortal es Dios. Y vemos aquí que la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Se ha esparcido mucho la idea de que el hombre tiene una parte que no muere, que el alma no muere, que el alma es inmortal. Pero no es lo que la Biblia nos está diciendo. Aquí dice la Biblia claramente que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, después vamos a comprender un poquito más el concepto de alma en la Biblia. Y el único inmortal es Dios. Ahora bien,
Dios quiere darle la inmortalidad a sus hijos. En principio, Adán, si hubiera seguido fiel, hubiera sido inmortal, como la muerte entró por medio del pecado. Ahora Dios, que quiere ponerle una solución a la muerte para sus hijos, los que lo acepten, quiere darles la vida eterna, como un don. Pero no la tenemos como algo inherente a nosotros mismos. Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de la vida eterna y cómo se obtiene. El primero lo vamos a ver en el libro de Primera de Juan. Estábamos en el Evangelio, ¿verdad? Vimos el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Bueno, antes de Apocalipsis están las cartas de Pedro, y después de las cartas de Pedro, antes de Apocalipsis, está el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién es el que nos da vida eterna? Dios. Y esta vida está en su Hijo. Por eso es que San Juan dijo allá en el Evangelio de San Juan, en Él estaba la vida, refiriéndose al Hijo, al Verbo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dos cosas interesantes. Primero, que Dios nos la da a través de su Hijo, y que no se la da al que no recibe al Hijo. El que no viene al Señor Jesús con su carga de pecados y le dice, Señor, perdóname, límpiame, que tu justicia sea puesta en mi lugar, que me transformes, que me cambies, que me hagas una nueva criatura. El que no acepta al Señor Jesús como su Salvador y como su Señor, esto es importante porque algunos nada más quieren que Jesús los salve con sus pecados. Pero no, el Señor quiere salvarnos de nuestros pecados. Él es el Señor. Él también tiene sus leyes y nos manda qué hacer. Si somos sumisos a la voluntad de Dios y lo aceptamos como Salvador y como Señor de nuestra vida, entonces tenemos vida eterna. Pero el que no lo acepta así, no tiene vida eterna. Esto es importante. Porque ¿cuál es la consecuencia lógica de esto? Que si la vida eterna es un don que Dios da a los que le aman, a los que tienen al Hijo, entonces los que no aman a Dios, los que no aceptan al Salvador, al Señor Jesús como su Salvador y como su Señor, esos no tienen vida eterna. Si una persona al morir se fuera para el infierno, seguiría vivo, estaría vivo en el infierno. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, los que enseñan en esa clase de infierno, porque la Biblia habla del infierno, pero no es como lo pintan, eso lo vamos a ver después. Pero los que creen en esa clase de infierno piensan que el alma va a estar ahí quemándose por los siglos de los siglos. Contrario al concepto de Dios, que dice que el alma que pecare, esa morirá. Sí va a haber un infierno, pero es de una duración limitada y en un momento específico. Eso lo vamos a ver con textos bíblicos para comprobarlo. Entonces, si siguiera vivo en el infierno, sería eterno. Tendría vida eterna. Pero la vida eterna es un don que Dios da no a los pecadores, sino a los que lo aceptan como su Salvador. A los justos, no porque tengan una justicia propia, sino porque tienen la justicia de Cristo. Esos son los que reciben la vida eterna. Los malos no. Vean otro texto al respecto, que lo vamos a ver en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y creer en Jesús es más que creer que Él existe. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. No se van a salvar ni van a tener vida eterna. Creer es aceptarlo también como Señor, permitirle que nos transforme y pedirle que lo haga. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Va a morir, y morir es cesar de existir completamente, la cesación total y completa de la vida. Eso es la muerte. Vamos a ver entonces cuándo es que se recibe. Ya vimos que los que la reciben son los que buscan a Dios. Bueno, veamos en el libro de Romanos, hay otro texto interesante ahí en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual, hablando acerca de Dios, ¿verdad? Pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, vea, estos son los que aceptan a Dios y perseveran en el bien, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. ¿Qué les da a los que buscan esas cosas? La vida eterna. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad. Antes obedecen a la injusticia. Esos van a morir. Los unos van a vivir y los otros van a morir. ¿Cuándo es que Dios nos va a dar la vida eterna? Primera de Corintios. Estamos ahí en Romanos. Después de Romanos sigue Corintios. Hay dos cartas a los Corintios. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice así, y aquí está hablando acerca de la venida del Señor Jesús, el día del fin, el día final. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. La Biblia se conoce la muerte como un sueño. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, lo que somos nosotros, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vea que esto ocurre cuando venga el Señor Jesús. A la final trompeta. Resucitan los muertos. También hay un pasaje hermoso en 1 Tesalonicenses 4 que vamos a ver después. Y esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La razón básica por la que nosotros tenemos que vestirnos de inmortalidad es porque no la poseemos. Porque no la tenemos. Si ya la tuviéramos, no tendríamos que vestirnos con ella. Pero como no la tenemos, como somos mortales, y la inmortalidad es un don de Dios que nos da cuando venga el Señor Jesús, ahí nos vamos a vestir de inmortalidad. Y ahí entonces va a ser la victoria sobre la muerte. Entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. O sea, hay esperanza en la resurrección. Bueno, con estas cosas en mente, vamos a tratar de comprender qué es el alma. ¿Cómo fue que Dios hizo al hombre? Para eso nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2. La secuencia que hemos visto hasta el momento es esta. Solo Dios es inmortal. Dice, el único que tiene inmortalidad es Dios. Nosotros no la poseemos de nosotros mismos. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Segundo, nosotros somos mortales. Lo primero, Dios es el único inmortal, nosotros somos mortales. Tercero, hemos visto que la inmortalidad es un don de Dios que se da a los justos, a los que aceptan la justicia de Cristo. Todos somos pecadores. Ninguno es justo por su propia justicia. Recibimos la justicia que el Señor Jesús nos da. Solo Dios es inmortal. Nosotros somos mortales.
La inmortalidad es un don de Dios que se va a dar en la venida del Señor Jesús a los justos. Con eso nos vamos a ver cómo fue que Dios hizo al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. O un ser viviente, traducen algunas otras versiones. Entonces Dios es una cosa hermosa porque el resto de las cosas Dios habló y vinieron a la existencia. Pero cuando llegó al hombre, la obra maestra de su creación, formado a su propia imagen, Dios lo forma con sus manos. Y hace un muñeco de barro perfecto, lindísimo, pero estaba muerto. Ahí estaba ese muñeco que Dios hizo, pero el muñeco estaba muerto. Hasta que Dios se acerca al hombre y sopló en sus narices aliento de vida o espíritu de vida. Cuando se dice aliento de vida o espíritu de vida es la misma cosa. Y el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Es lo mismo. Se traduce alma viviente o ser viviente. O sea, Dios hizo al ser humano y no dijo, bueno, Dios no tenía un banco de almas o un banco de espíritus, y no dijo, voy a coger este y se lo meto a este. No. Dios hizo al hombre, era un muñeco, estaba muerto, y Dios le sopló la vida, porque el aliento de Dios es vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios es vida, Dios es la fuente de toda vida. Sin él, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El Señor Jesús es el Creador y sopló vida en Adán y en Eva. Eva la formó después de haber formado a Adán, la formó a Eva. La sacó de Adán. Entonces, pero el ser humano obtiene su vida, los animales también lo obtienen, de Dios. Y el hombre llega a ser un ser viviente o un alma viviente. O sea que podríamos decir que hay una ecuación para la vida. Está el polvo más el aliento de vida o el espíritu de vida igual un alma viviente. O sea que para tener el alma viviente necesitamos estas dos cosas. Estas dos cosas sumadas son igual a esta cosa. Es una ecuación. El polvo, o sea, el cuerpo, más el aliento de vida, o sea, la vida misma que Dios da, el espíritu de vida, eso equivale a un alma viviente. Es como un bombillo, como una luz. Para tener la luz nosotros necesitamos dos cosas. Necesitamos la corriente eléctrica y necesitamos el bombillo. En esta ilustración el bombillo sería el cuerpo. Y el aliento de vida es la corriente eléctrica. Si nosotros suprimimos el interruptor, cortamos la corriente eléctrica, la luz deja de ser. Cesa, ya no hay más luz. Lo mismo ocurre con el ser humano. En el momento en que vos quitas el aliento de vida, el alma deja de ser. El ser viviente deja de ser. Por eso es que Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. No hay un alma eterna. Estaba buscando ahí en el diccionario el significado de alma. Y uno de los significados dice persona. Y pone un ejemplo, una ciudad de 30,000 almas. Por eso es que a veces se dice, no cabe un alma en el estadio. No es que no quepa un espíritu, es que no cabe una persona. Cuando se salvaron Noé y su familia, la Biblia dice que se salvaron 8 almas. Pero en realidad eran esas 8 personas. O sea, ser viviente o alma viviente es la misma cosa. Nosotros somos un ser viviente, un alma viviente. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona se muere?
Esa es la ecuación de la vida. Ahora vamos a ver qué pasa cuando una persona se muere. En el libro de Salmos capítulo 146, versículo 3, dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en ellos, no hay salvación en él. Pues sale su espíritu, se vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Sale el aliento de Dios, vuelve a Dios que lo dio porque Él es la fuente de toda vida. Vuelve a la tierra, ¿qué vuelve a la tierra? El cuerpo. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Vea cómo lo dice en la Biblia de Jerusalén. Salmo 146, versículo 3. No pongas vuestra confianza en príncipes ni en hijo de hombre, porque no puede salvar. Su soplo exhala. A su barro retorna. En ese día sus proyectos fenecen. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Cuando se dice aliento de vida o espíritu de vida, es la misma cosa. O soplo de vida, como dice aquí. Dice aquí que cuando una persona se muere, su soplo sale. Su aliento. O sea, por eso se dice expiró. Sopló su último aliento. Sale el aliento. La vida. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es interesante porque, digamos, en español la palabra alma viene de, o ánima, que es lo mismo. Decir un alma o decir un ánima es lo mismo. Lo que pasa es que hay tantos conceptos equivocados que a veces la gente piensa que un ánima es una cosa que anda por ahí flotando, ¿verdad? Después de que alguien se murió o que está en el purgatorio o en el infierno o en el cielo. Pero ánima o alma es lo mismo. Y ambas vienen de la palabra neuma. Alma o ánima viene de neuma. Neuma es aire. Por eso nosotros tenemos la palabra neumático, que es un tubo de hule en el que se mete aire, como los que usan las llantas de los carros, o de las bicicletas, o de las motos. Neuma, aire. Por eso es que se usa la palabra alma o ánima, y lo que quiere decir es un ser animado. Un ser animado es un ser que respira, que tiene aire. Los seres animados son los seres que respiran. Por eso de ahí viene la palabra animal también, porque ellos también respiran. Entonces, lo que quiere decir es un ser vivo, un ser que respira. En el momento en que la persona expiró el aliento, terminan sus pensamientos. Ya vimos que Dios nos dará la vida eterna en la resurrección. Y vamos a hablar más acerca de la resurrección. Pero ahora estamos viendo acerca de la muerte. Cuando una persona se muere, se murió. No siguió vivo. Escuché a un señor diciendo que de los libros poéticos, que de los salmos, que de otros libros así no se podían tomar textos para formar una teología. Si ese fuera el caso, tendría que pelearse con San Pedro y con San Pablo, que usaron de los salmos y de otros libros de estos para presentar sus argumentos teológicos. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Nosotros tenemos conceptos equivocados y no nos asustemos si la Biblia nos corrige. Para eso es la palabra de Dios. Dice que es útil para enseñar. Nos va a enseñar algo que no sabíamos. Para redarguir, que es convencer por medio de argumentos lógicos. Para corregir, que es para decirnos, no es así como vos pensás, es así. El asunto es si yo voy a ser sumiso o voy a decir, no, a mí que nadie me enseñe. que la Biblia no me diga nada. No, si nosotros tenemos un corazón sumiso y en verdad queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a reconocer si es la verdad o no. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si hablo de mí mismo, dijo el Señor Jesús. Entonces, vamos al libro de Eclesiastés, que vamos a ver otro texto interesante ahí. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven
saben que han de morir. Nosotros que estamos vivos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los vivos sabemos que nos vamos a morir, pero los muertos no saben nada. Nada quiere decir nada. Absolutamente nada. Los muertos no saben nada. El concepto popular es que cuando te moriste, bueno, ya muerto, como que sabes todo y andas por ahí y ves todo. O que del cielo nos están viendo nuestros seres queridos y la abuelita, ay, pobrecito, mi chiquito, que le está yendo tan mal. No, 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 no. La Biblia enseña que los muertos, están descansando, están dormidos. Es como un sueño sin sueño. La Biblia menciona la muerte como un sueño, sin sueños. Los muertos no están ya gozando de la gloria. Ustedes lo han escuchado que el Señor Jesús vendrá a dar a vivos y juzgar a vivos muertos y dará a cada uno según sus obras. Si el que se murió hace 1000 años está quemándose en el infierno, ya recibió su paga. ¿Para qué viene el Señor Jesús a darle nada? O el que está ya en la gloria, ya recibió su gloria. ¿Para qué va a resucitar? La Biblia es lógica y es consecuente consigo mismo. Los muertos están muertos, para eso necesitan resucitar. Y la vida eterna será dada como un don a los que aman a Dios y guardan su ley, que solo es posible a través de la gracia de Cristo. Solo a través del Señor Jesús. El que tiene la vida, tiene el Hijo, tiene la vida, y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Pero dice que también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Ni la abuelita puede estar sufriendo por vos, ni el malo que se murió o que no te quería puede venir a pellizcarte el dedo gordo en la noche. Porque los muertos no saben nada. Vean lo que dice en el libro de Job, que está antes de Salmos. Job, capítulo 7. Job, capítulo 7, versículo 9. Hablando del ser humano, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro ya no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. O sea que los muertos no se nos pueden aparecer, porque no saben nada, están muertos, no pueden aparecérsenos. Muchas personas dan testimonio de que se les apareció la abuelita o el tío o alguien. No es un muerto. Puede ser que hable igualito, con el mismo tono de voz, que cuente los mismos chistes y que conozca los secretos que solo vos y ella sabían. Pero no es tu abuelita. Porque la Biblia dice, los muertos nada saben, ni tienen más paga. Y en Job dice que no se vuelven a aparecer, que no vuelven a su casa. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, o un vivo o un diablo. El que tiene interés en que nosotros creamos así es el diablo. Porque puede tergiversar la verdad de Dios y el carácter de Dios con estos conceptos. Se nos está yendo el tiempo y creo que voy a ver un texto más, que lo vamos a ver en el libro de Génesis, cuando el diablo estaba tentando a Eva. Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, moriréis. Y el diablo dijo, no moriréis. ¿Quién dijo la verdad? Por supuesto que Dios. El diablo es mentiroso y padre de la mentira. Adán y Eva no están vivos hoy. Están esperando la resurrección. ¿Cuándo se da la resurrección? ¿Resucitan todos juntos? ¿Cuándo es que el diablo va a ser destruido?
¿Y cuándo van a recibir su paga los que rechazan la gracia y los méritos preciosos del Señor Jesús? ¿Cuándo vamos a recibir nosotros esa gloria eterna? Esa vida eterna que Dios ha prometido a sus hijos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la resurrección de los muertos? Bueno, eso lo vamos a ver en nuestro próximo tema. No se lo pierdan. Vamos a orar. Querido Padre de amor, te damos gracias porque en tu santa palabra podemos encontrar una guía que nos libra de los peligros que se dan y que se van a dar más adelante con el asunto del espiritismo. Sabemos que el creer que los muertos están vivos es la base del espiritismo y pedimos, Señor, que nos libres de ese concepto. Sabemos que para muchas personas esto es difícil porque han encontrado consuelo pensando que sus seres queridos ya están gozando de la gloria. Pero el consuelo en realidad lo encontramos en saber que si te han aceptado, van a recibir la gloria cuando vengas en majestad con todos tus santos ángeles en ese día del fin. Y que si murieron y no fueron justos, pues no están quemándose en este momento. Llegará el tiempo cuando se dé el infierno y tú juzgarás a cada uno conforme a sus obras y darás a cada uno conforme a sus obras por el tiempo que tú determines. Bendice a cada persona que ha estudiado este tema y pedimos que lo aclares en su mente y en su corazón. Gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.